No nos dejes caer en la tentación. Llegaron a Sidón, ciudad griega, el viernes 10 de junio por la tarde, y se hospedaron en casa de una mujer rica que había estado en el hospital de Betsaida. Algunos también fueron a casas de amigos de la mujer. Cerca de donde se alojaba Jesús vivía una madre con su hija que sufría un trastorno nervioso que incluía convulsiones y otras dolencias. Jesús había pedido que no se supiera de su presencia para poder descansar, pero una de las criadas de quien lo hospedaba le avisó a la mujer y la incitó a que recurriera al maestro. Norana, se llamaba la madre, acudió con su hija y ante la contestación de uno de los discípulos sobre que el maestro estaba descansando, dijo que se quedaría allí hasta que terminara de descansar. Varios discípulos intentaron convencerla inútilmente de dejar en paz a Jesús. Simón Zelotes tuvo duras palabras contra Norana, diciéndole: «Mujer, eres una gentil que habla griego. No es justo que esperes que el maestro coja el pan destinado a los hijos de la casa favorecida y se lo eche a los perros». Pero la mujer también respondió con firmeza: «Sí, maestro, comprendo tus palabras. No soy más que un perro a los ojos de los judíos, pero en lo que respecta a tu maestro, soy un perro creyente. Estoy decidida a que él vea a mi hija porque estoy persuadida de que con que solo la mire, la curará. Y ni siquiera tú, buen hombre, te atreverías a privar a los perros del privilegio de conseguir las migajas que puedan caer de la mesa de los hijos». Justo en ese momento, la niña tuvo una convulsión frente a todos. Apareció entonces Jesús, que había escuchado a través de una ventana, y dijo: «Oh mujer, tu fe es grande, tan grande que no puedo rehusar lo que deseas. Puedes irte en paz. Tu hija ya ha recuperado la salud». Y la chiquilla se sintió bien a partir de ese momento. Como siempre, Jesús pidió a la mujer que no contara lo sucedido y, como siempre sucedió, ella lo contó, por lo que debió Jesús mudarse a otro sitio. Al día siguiente, Jesús reflexionó ante los apóstoles sobre cómo los gentiles se apoderaban de las ideas del reino antes que los mismos judíos. En verdad os digo que los gentiles se apoderarán del reino del Padre si los hijos de Abraham no están dispuestos a mostrar la fe suficiente para entrar en él. Finalmente llegaron a casa de una señora llamada Justa, que vivía con su madre al norte de la ciudad de Sidón. Allí se quedó Jesús y enseñaba a los 24 por las mañanas, mientras que por las tardes se marchaban a la ciudad a predicar. La estancia de 6 semanas en Fenicia les dio muchas satisfacciones en cuanto al número de personas que se integraron al reino y también en cuanto a la comprensión del mensaje, llegando a identificar a Jesús con Dios y a comprender que Dios no hace acepción de personas, razas o naciones. Dice el libro Durantia textual: «Estos gentiles no tenían miedo a Jesús, se atrevían a aceptar su mensaje. A lo largo de todos los siglos posteriores, los hombres no han sido incapaces de comprender a Jesús, sino que han tenido miedo de comprenderlo». El tema que rondaba las enseñanzas durante la estadía en Sidón fue el del progreso espiritual. Los instó a progresar en rectitud, a dejar atrás el pasado, a abrazar las más grandes realidades del reino y en alcanzar la plena estatura de la filiación divina, en la comunión del Espíritu y en la hermandad de los creyentes. Jesús dijo: «Mis discípulos no solamente deben dejar de hacer el mal, sino a aprender a hacer el bien. No solo tenéis que purificaros de todo pecado consciente, sino que tenéis que negaros incluso a albergar sentimientos de culpa. Si confesáis vuestros pecados, están perdonados. Por eso tenéis que mantener una conciencia desprovista de faltas». El 28 de junio, martes, se dirigieron por la costa hasta los pueblos de Porfireón y Geldua. Otra vez fueron muy bien aceptados por los gentiles y en la semana de enseñanza muchos entraron en el reino. Jesús aprovechó la cercanía con Beirut y fue hasta allí 4 días a visitar a un conocido, Malak.
Volvieron luego a Sidón y partieron para Tiro, donde arribaron el 11 de julio. Estarían enseñando allí hasta el día 24. Jesús estableció el cuartel general en casa de un tal José, judío, creyente, a unos 5 kilómetros al sur de la ciudad. Los apóstoles iban a la ciudad cada día y de la ciudad algunos iban a ver a Jesús en donde residía. Solo una vez fue el maestro a enseñar a Tiro y habló sobre el amor del Padre a toda la humanidad y de su misión de revelar el Padre a todas las razas. Durante la charla contó el cuento del lirio blanco que eleva su flor blanca y pura a pesar de estar sus raíces enterradas en el barro y la podredumbre del suelo. Y entonces hizo mención a la evolución del cuerpo humano creado con los minerales de la tierra y evolucionando por la fe. Dijo el maestro: de la misma manera, aunque el hombre mortal tiene las raíces de su origen y de su ser en el suelo animal de la naturaleza humana, mediante la fe puede elevar su naturaleza espiritual hacia la luz solar de la verdad celestial y producir realmente los nobles frutos del espíritu. El suelo del alma evolutiva es humano y material, pero el destino de esta criatura compuesta de mente y de espíritu es espiritual y divino. Por la tarde, Natanael preguntó: Maestro, ¿por qué le pedimos a Dios que no nos induzca a la tentación cuando sabemos muy bien por tu revelación del Padre que Él nunca hace tales cosas? Contestó el maestro: no me extraña que hagas esa pregunta, ya que me demuestra que estás empezando a tener un conocimiento mayor y nuevo sobre el Padre, así como yo lo conozco. Pero no es así como lo veían los antiguos profetas, sino de un modo más confuso. Ellos tenían la tendencia de ver a Dios como el responsable de todo lo que sucedía. Por lo tanto, lo asociaban con el bien y con el mal. Por ejemplo, creyeron que Dios había ablandado el corazón de Moisés y endurecido el del faraón. Cuando alguien sentía una tentación, un impulso a hacer algo, bueno o malo, entendía que ese sentimiento venía de Dios, ya sea para probarlos y castigarlos o fortalecerlos, de acuerdo al resultado obtenido. Pero ahora tú, Natanael, sabes otras cosas y comprendes que el hombre es inducido a la tentación por sus propios impulsos de naturaleza animal. Cuando sientas una tentación de esta forma, te sugiero que primero la reconozcas sincera y honradamente y reorientes tus energías mentales, corporales y espirituales de manera más inteligente hacia metas más idealistas y superiores. Así, podrás transformar tus tentaciones en formas más elevadas de servicio humano, edificante, y del mismo modo evitarás un conflicto entre tu naturaleza animal y tu naturaleza espiritual. Pero permíteme advertirte contra la locura de intentar reemplazar un deseo por otro supuestamente superior, utilizando solo la fuerza de voluntad humana. Si en verdad quieres triunfar sobre las tentaciones de naturaleza baja o inferior, debes alcanzar una posición de superioridad espiritual, desarrollada de manera real y sincera, que dará como resultado un amor por esas formas de conducta superiores y más idealistas, que tu mente debe sustituir por esos hábitos de comportamiento inferior que reconoces como tentaciones. Esa es la verdadera forma de liberarte gracias a una transformación espiritual, en lugar de persistir en una represión engañosa de los deseos humanos. Lo antiguo e inferior serán olvidados en ese amor por lo nuevo y superior. La belleza triunfa siempre sobre la fealdad en el corazón de los que están iluminados por el amor a la verdad. Un afecto espiritual nuevo y sincero ejerce un enorme poder de expulsión de lo viejo. No os dejéis vencer por el mal, sino más bien venzan al mal con el bien. Muchas fueron las preguntas que surgieron y las enseñanzas que Jesús dejó esa tarde y noche. Para conseguir un éxito material es necesaria una ambición enérgica, un juicio inteligente y una madura sabiduría. El destino espiritual depende de la fe, el amor
y la devoción a la verdad, entendida como hambre y sed de rectitud. Es el deseo de encontrar a Dios y parecerse a Él. No os desaniméis por sentiros humanos. La naturaleza humana no es pecaminosa de manera inherente, aunque tienda al mal. No os sintáis abatidos por la dificultad de olvidar vuestras malas experiencias. Los errores que no consigáis olvidar en el tiempo serán olvidados en la eternidad. Aligerad las cargas de vuestra alma, adquiriendo una visión a largo plazo de vuestra carrera evolutiva en el universo, como estás destinado. No os equivoquéis en apreciar el valor de vuestra alma según las imperfecciones de vuestra mente o de los apetitos de vuestro cuerpo. No juzguéis al alma ni mire su destino en base a un solo episodio humano desafortunado. Vuestro destino espiritual está condicionado solo por vuestros anhelos e intenciones espirituales. La religión es la experiencia espiritual del alma inmortal y evolutiva del hombre conociendo a Dios. Pero el poder moral y la energía espiritual son fuerzas poderosas para tratar situaciones sociales difíciles y para resolver incluso problemas económicos complejos. Esos dones materiales enriquecen los niveles de la vida humana. Vuestra vida será limitada y mediocre si solo amáis a aquellos que os aman. El amor humano puede ser recíproco, pero el amor divino es extrovertido, en busca de su satisfacción. Cuanto menos amor hay en una criatura, más grande es su necesidad de amar y más intenta el amor divino satisfacer esa necesidad. El amor nunca es egoísta y no puede estar dirigido hacia uno mismo. El amor divino no puede estar encerrado en sí mismo, necesita darse generosamente. Quienes conocen a Dios no se desaniman por las desgracias ni se abaten por las decepciones. Están inmunizados contra la depresión que sigue a los cataclismos materiales. Los candidatos a la vida eterna practican una técnica constructiva para enfrentar los agobios de la vida mortal. Un creyente verdadero, cada día que vive, encuentra más fácil hacer lo que es justo. La vida espiritual acrecienta poderosamente la verdadera autoestima, pero la autoestima no es la admiración de sí mismo. La autoestima siempre está coordinada con el amor y el servicio a los semejantes. No es posible estimarse más a sí mismo de lo que se ama al prójimo. Lo uno mide la capacidad para hacer lo otro. A medida que pasa el tiempo, el verdadero creyente se vuelve más hábil para comunicar y atraer a sus semejantes al amor de la verdad eterna. ¿Lo habéis medido en vosotros? ¿Son vuestros ideales lo suficientemente elevados para garantizaros la vida eterna? En el espíritu, vuestra ciudadanía está en los cielos. En la carne, todavía sois ciudadanos de los reinos de la tierra. Dad a los césares las cosas que son materiales y a Dios las que son espirituales. Quien tiene conciencia de Dios no teme a la vida, porque está seguro de su salvación. Y se comporta honrado y en consecuencia. No se queja, enfrenta valientemente los sufrimientos. El verdadero creyente no se cansa de hacer el bien porque le suceda una frustración. Las dificultades estimulan al ardiente buscador de la verdad. El día antes de salir de Tiro para volver al mar de Galilea, Jesús ordenó a los evangelistas que volvieran por un camino diferente al de él y los apóstoles. Comenzaron el regreso el domingo 24 de julio. Bajaron por la costa hasta Tolemaida, donde Pedro predicó por la noche. De allí a Jotapata y el jueves hacia Zabulón, pasando el viernes por Rama, donde se quedaron hasta el sábado. De Zabulón pasaron cerca de Guiscala y luego a Genezaret, donde habían quedado a reunirse con David Zebedeo para analizar los próximos pasos de predicación sobre el reino. Por la conversación con David se enteraron de que del otro lado del lago había muchos dirigentes y decidieron reunirse con ellos, por lo que cruzaron por la noche y al día siguiente fueron hasta el parque en el que habían alimentado
a los 5.000. Descansaron allí 3 días y dieron conferencias a las que asistieron cada día unos 50 seguidores, hombres y mujeres de los antiguos grupos. La oposición activa a la tarea de Jesús se había calmado mientras estaban en Fenicia, y muchos creyeron que Jesús había huido asustado y su movimiento se había desarmado. El hermano de Herodes, Felipe, estaba a medias convencido de las enseñanzas del reino y envió a Jesús un mensaje sobre que en sus dominios podía predicar sin problemas. Los creyentes que habían quedado tamizados después del zarandeo producido se iban consolidando en compromiso. La orden de cerrar las sinagogas al maestro terminó volviéndose en contra de los escribas y fariseos, y varios comenzaron a abrirlos para Abner y sus asociados, con la explicación de que ellos eran discípulos de Juan y no de Jesús. Incluso Herodes Antipas produjo un cambio en su interior al enterarse de lo de su hermano Felipe del otro lado del lago, y envió emisario a Jesús para decirle que no había autorizado su captura en Perea, fuera de Galilea, por lo que podría predicar allí sin problema. Estamos en los primeros días de agosto del año 29, con Jesús y los discípulos reorganizando las fuerzas dispersas y preparados para proclamar la nueva religión, la religión del Espíritu del Dios vivo que reside en la mente de los hombres.